Vale, entonces, bueno, ¿qué onda? Me llamo Rodrigo, probablemente el siguiente sábado me van a conocer en persona o inclusive hay personas que pues, ya me conocen, pero bueno, vamos a abarcar ahorita lo que es el tema de, o la materia más bien de trigonometría y pues vamos a empezar de una vez de lleno, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a empezar definiendo qué es la trigonometría, porque pues a veces estás tomando un curso y no te sabes como la definición de lo que estás tomando, ¿no? Y bueno, la trigonometría, pues como su nombre lo indica, se va a dedicar a estudiar la medida de los triángulos. Ajá, o sea, estudia los triángulos, pero de los triángulos que estudia, pues estudia las medidas. Ajá, y básicamente las medidas de los triángulos que estudiamos son los lados y los ángulos. Ajá, ahorita vamos a ver que dónde están los lados y dónde están los ángulos de un triángulo, pero en pocas palabras eso es lo que estudiamos y van a ver que no es tan sencillo como parece, va a haber temas o subtemas en donde nos vamos a dar de topes a veces, ¿no? Pero bueno, otra cosa importante que considero que ustedes sepan definir, así de un curso básico de trigonometría, pues es precisamente qué es un triángulo. Y bueno, un triángulo para nosotros lo vamos a definir como una figura plana de tres lados. Ajá, no hay que meterse tanto en complicaciones. El triángulo es una figura plana que va a tener tres lados, ¿no? Y bueno, van a ver que es poquita teoría, ahorita esto es simplemente una introducción, ahorita vamos a empezar con unos ejercicios, pero bueno, otra última cosa que tienen que saber de los triángulos es que se componen por los llamados vértices. Ajá, entonces un vértice, que probablemente este concepto ya lo hayan escuchado, pues es la intersección de dos rectas, ¿no? O sea, ay, no sé por qué no puedo mover el mouse bien, pero donde se intersectan las rectas, por ejemplo, a ver, déjenme ver qué onda con el mouse. Donde se intersectan las rectas, por ejemplo, esta recta y esta otra recta, pues aquí, aquí se intersectan y entonces a ese punto de intersección le llamamos vértice. Y bueno, vean que un triángulo se conforma precisamente por vértices, ¿no? Y también es importante destacar que un triángulo se va a denotar con una notación que nosotros vamos a conocer como ABC. Y ahorita les explico esto más adelante, pero esto en general lo vamos a llamar, como aquí dice, el triángulo ABC. Y ABC porque precisamente estamos haciendo referencia a los vértices que conforman el triángulo. En este caso, el vértice A está aquí, vértice B y vértice C. Entonces, pues esto se llama triángulo ABC. Si tuviéramos otras letras aquí en los vértices, pues le llamaríamos triángulo y las letras que tengamos. Pero bueno, en general esa es la notación que se ocupa para denotar a los triángulos. Y el primer tema que vamos a ver propiamente de la trigonometría para empezar, pues son los ángulos. Entonces, pues vamos a ver qué es un ángulo, ¿no? Entonces, pues por aquí tengo el dibujo de básicamente lo que sería un ángulo. De hecho, creo que lo voy a copiar a Jamboard para que esto sea un poquito más interactivo. Ok, vale. Entonces, como les decía, vamos a ver lo que sería un ángulo para nosotros, ¿no? Entonces, vean que para que yo pueda trazar lo que ahorita vamos a definir como un ángulo, necesito dos rectas. En primera, necesito esta recta o este pedazo de recta y en segundo lugar, necesito este otro pedazo de recta. Entonces, donde esos pedazos de recta se intersectan, pues se forma este punto. Pero vean que además de formarse ese punto o ese vértice, pues se genera aquí un espacio, ¿no? Entonces, este espacio, pues lo podríamos ver como una apertura o abertura, ajá, y básicamente esa abertura, pues es el ángulo. Entonces, en sí y en pocas palabras, el ángulo simplemente es la apertura que hay entre dos rectas, ¿ok? Entonces, pues igual eso como tal no lo preguntan en el examen así, oye, dime qué es un ángulo, ¿no? Pero sí es buena idea que ustedes lo sepan definir para los conceptos que siguen. Entonces, repito, el ángulo simplemente es la apertura que hay entre dos rectas. Ajá. Y bueno, ahondando un poquito más en los conceptos, pues vean que esto de aquí
como tal no es una recta, lo vamos a ver en cursos posteriores, pero bueno, como es un pedacito de recta, se le suele llamar semirrecta, igual que este pedazo. Ajá, y esta semirrecta o este segmento, como también se le puede llamar, pues generalmente lo ponemos como el segmento AB. Ajá, de manera que aquí simplemente para nombrar este segmento, lo que hacemos es poner los extremos, que en este caso el extremo empieza la recta o la semirrecta en A y acaba en B, entonces ponemos el segmento AB. Y bueno, ¿eso por qué se los estoy diciendo? Pues más que nada para aclarar la notación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, como ven aquí, el ángulo lo estamos definiendo como la apertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen en común llamado vértice, que es básicamente lo que yo les estaba diciendo de lo que era un ángulo. Y bueno, además de eso, el ángulo siempre va a tener un lado inicial, que pues prácticamente es donde inicia, ¿no? Valga la redundancia, que en este caso pues sería en el segmento BC. Aquí es donde inicia nuestro ángulo. Y bueno, ¿dónde acaba? Pues a eso se le llama el lado final, que sería el segmento BA, que sería esta parte. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sencillamente es un ángulo y ahorita vamos a empezar a trabajar con ejercicios que tienen que ver con ángulos precisamente, ¿no? Entonces, antes de trabajar con esos ejercicios, me gustaría recordarles, probablemente algunos de ustedes, si no es que todos, pues ya lo saben, pero un ángulo siempre se mide en sentido antihorario, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, como está esta flecha, es como vamos a medir los ángulos para que los consideremos como ángulos positivos, es decir, para que tú puedas decir, este ángulo mide 30 grados, mide 40 grados, y si los medimos en sentido de las manecillas del reloj, que se le llamaría sentido horario, pues recuerden que ahí tenemos ángulos negativos. Ahí tendríamos menos 15 grados, menos 20 grados, que de hecho aquí lo voy a poner, ¿no? Entonces, si los medimos en este sentido, aquí tendríamos, por ejemplo, menos 30 grados. Que les digo, probablemente eso ya lo sabían, pero pues es bueno recordarlo, sobre todo ahorita que estamos iniciando, ¿no? Bueno, otra cosa de los ángulos es que normalmente nosotros para declarar estos ángulos o para etiquetarlos, los etiquetamos normalmente con letras griegas como las que pues ya están viendo aquí, ¿no? Entonces, generalmente para nombrar a los ángulos se ocupan las letras griegas. Entonces, pues les voy a poner aquí una lista de las 4 principales que siempre estamos ocupando para que no se les haga raro después que les esté nombrando así, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe cómo se llama esta letra griega? Teta. Exacto, muy bien, Vanessa, es teta. Y bueno, teta se ocupa mucho para nombrar a los ángulos, pero también está esta, que ahorita ustedes me van a decir cómo se llama. Y pues, a ver, ¿no? Adelante, ¿cómo se llama esta? ¿Se la saben? La del pescadito. Alfa, Exacto, es alfa. Esta de aquí, beta, beta, esta, gamma, gamma y esta. delta. Ok, sí, entonces, pues generalmente yo voy a estar trabajando con letras griegas para que no se confundan con las letras de los segmentos, ¿no? Y bueno, es correcto lo que dijo, déjenme ver cómo se llama. Es que aparece primero su apellido, entonces, para no decirle por su apellido, es Hans. Ah, es Hans. Hola, Hans. Hello. Ok, entonces, pues ahí tiene las letras griegas. Creo que en este caso todos se las saben. El curso pasado pocos se las sabían, pero bueno, se las repito una vez más. Es alfa, beta, gamma, delta, y en este caso esta es teta, ¿no? Hay otras, pero pues estas son las que vamos a estar ocupando principalmente. Entonces, bueno, eso es creo que todo lo que vamos a decir de teoría. Ah, no, no es cierto, falta una parte nada más. Y ahora sí ya empezaremos con los ejercicios después de esta parte. Y bueno, la parte que falta es que vamos a nosotros a clasificar a los ángulos. Entonces, dependiendo de cómo sea la medida del ángulo, pues nosotros lo vamos a clasificar de 2 maneras. Y aquí les presento a continuación 2 clasificaciones. En este caso, la primera clasificación está como se sigue. Esta clasificación, pues ustedes ya deberían de tenerla clara. La verdad es que se ve desde la secundaria, pero bueno, nada más la voy a presentar aquí para que ustedes la puedan tener en su apunte o en dado caso aquí en el video, ¿no? Y bueno,
Entonces, esta clasificación se basa en la medida de los ángulos. Y de esta manera, pues aquí vamos a tener primero el ángulo agudo. Lo voy a presentar de esta manera para que ustedes me ayuden a leerlo. Ok, entonces de esta manera vamos a tener primero el ángulo agudo y aquí está prácticamente lo que ustedes necesitan para saber cuándo un ángulo es agudo y cuándo no es. Entonces, no sé si alguien sepa a qué se refiere esta notación, la van a ver mucho a partir de ahora o si no es que ya la vieron, pero ¿cómo leerían esto de aquí? Ay, les digo que el mouse me está fallando, creo que me voy a pasar al touchpad. ¿Cómo leerían esto de aquí? ¿Alguien, alguien? Menor que cero y mayor que 90 grados. Exacto, muy bien, Hans. Sí, entonces, vean que de hecho esa es la definición de ángulo agudo que ustedes les dieron en la secundaria. Básicamente esto lo podemos leer por partecitas, ¿no? O sea, si ustedes leen la parte que estoy señalando ahorita, pues vean que ahí lo leemos, perdón, como que teta es mayor que 0 grados. Ajá, o sea, hay que leer esta primera parte como que de derecha a izquierda. Entonces aquí se va a leer como que teta, que es como mi variable, es mayor que 0 grados. Y después, si leo la segunda parte, ahí sí lo voy a leer normalito. Voy a leer que teta es menor que 90 grados. Ajá, entonces ese es un ángulo agudo, insisto, probablemente ya lo conocían, pero pues aún así estamos repasando en esta primera parte. Y bueno, después de los ángulos agudos, siguen los ángulos que son obtusos. Y bueno, un ángulo obtuso tiene que ser a fuerzas mayor que 90, pero menor que 180, ¿no? Que otra vez lo estamos leyendo en esta anotación, pero si no se acomodan, pues aquí se los puse en texto. Este documento, pues se los voy a pasar al final de la clase. Y pues eso es un ángulo obtuso, ¿no? Tiene que ser más grande que 90, pero más pequeño que 180. Y bueno, finalmente tenemos nosotros un ángulo entrante, que un ángulo entrante pues es aquel que es mayor que 180 grados, pero más pequeño que 360 grados. Y bueno, algo importante de notar aquí es que vean que este mayor no dice mayor o igual. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo agudo no contempla el ángulo de 0 grados o el ángulo de 90 grados. Entonces, vean que cuando tenemos un ángulo que es exactamente de 90 grados, le llamamos ángulo recto. Ajá, o sea, no es ni 89 grados ni 91, ¿no? Es exactamente 90, le llamamos ángulo recto y pues gráficamente se representa con este cuadrado. Ajá, cuando ustedes vean este cuadrado, significa que ahí hay un ángulo de 90 grados. E insisto, probablemente ustedes pues ya lo hayan visto, pero pues vale la pena recabarlo otra vez, ¿no? Y bueno, después tenemos lo que es un ángulo llano, y un ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Y finalmente tenemos este ángulo que pues recibe varios nombres. Un nombre es que es el ángulo perigonal, que es el de exactamente 360 grados. Ajá, entonces, pues sobre todo en exámenes donde sí están un poquito largos, como el de la UAM o el del Poli, pues a lo mejor sí llega a surgir este concepto de ángulo perigonal. Entonces, ténganlo en cuenta, es un ángulo de 360 grados. Obviamente, si les dicen que es un ángulo de vuelta completa, pues ahí sí se entiende de mejor manera que es un ángulo de 360 grados. Pero pues, bueno, aquí les presento de nuevo esta clasificación, ¿no? Ya sea que le quieran tomar screenshot o simplemente pues lo copien a su cuaderno como ustedes quieran, ¿no? Ok, si necesitan que me regrese, porque ahí sí no sé qué están haciendo, si lo están copiando, si le están tomando screenshot, pero si necesitan que me regrese con toda confianza, avísenme. Pero bueno, vamos a pasar a otra clasificación, que en esta clasificación pues sí van a ver nuestros primeros ejercicios y esa segunda clasificación se refiere a lo siguiente. Entonces, en esta clasificación siempre voy a necesitar yo dos ángulos y bueno, cuando esos dos ángulos que yo tengo aquí que en este caso es alfa más beta, suman
90 grados, o sea, aquí hay un ángulo de 90 grados, pero cuando alfa más beta suman 90 grados, entonces estos ángulos yo los clasifico como ángulos. ¿De casualidad alguien se acuerda del término? Probablemente ya lo hayan visto. Complementario, ¿no? Ándale, exacto, exacto. Son ángulos complementarios. Ay, ya no se escribe. Complementarios. Ok, sale. Entonces, exactamente, cuando ustedes vean que la suma de los ángulos que tienen aquí les da como resultado 90 grados, los vamos a llamar ángulos complementarios. En cambio, si tienen lo siguiente, tienen que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Entonces, a esos ángulos, ¿cómo se les llamaría? ¿Alguien sabe? Bueno, ya lo acabé de poner, de hecho, son ángulos suplementarios. Entonces, cuando la suma de los ángulos da como resultado 180 grados, pues les vamos a llamar ángulos suplementarios. Ajá. Y bueno, con eso ahorita van a ver que pueden salir un par de ejercicios. Sin embargo, faltan un tipo de ángulos que déjenme ver cómo se llamaban, suplementarios. Ok. Y bueno, falta uno, ¿no? Que es, ¿qué pasaría si la suma de los ángulos me da como resultado 360 grados, que lo podemos poner de esta manera? Bueno, déjenme hacer bien el dibujo. Ok, entonces vean que ahí tengo dos ángulos que sumados me dan como resultado 360. Entonces a estos ángulos los vamos a conocer como ángulos conjugados. Ajá. Generalmente siempre se trabajan con ángulos complementarios y suplementarios. Sin embargo, tengan en cuenta que también existen los ángulos conjugados, que la suma de ellos dos me da como resultado 360 grados. Y bueno, lo más importante de aquí no es tanto aprenderse el nombre, sino identificar cómo resolver el siguiente problema que nos podrían poner. Aquí insisto, no sé qué le pasa a mi mouse. Entonces, vamos a checar el siguiente ejercicio. No sirve. Vale, entonces a partir de la segunda clasificación que nos acaban de mostrar, pues nosotros tenemos que ser capaces de resolver el siguiente problema, en el cual, si se fijan aquí, me dan cierta figura y pues me ocultan el valor de X. Entonces, en pocas palabras, en este ejercicio, lo que me piden es encontrar el valor de X. Si quieren, les pongo el enunciado, que se me olvidó copiarlo. Ok, entonces dice, encuentra el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura. Y bueno, si me piden los ángulos que se muestran en esta figura, quiere decir que me están diciendo, oye, dime cuánto vale este ángulo, este otro de aquí y este de aquí. Entonces, pues me imagino que a lo mejor está sencillo, está difícil, ahorita vemos, y si vemos que está sencillo, pues igual le podemos subir la complejidad, ¿no? Por complejidad no paramos. Entonces, a ver, ayúdenme a plantear qué es lo que haríamos en este ejercicio. Bueno, voy a elegir yo a alguien al azar, ¿no? A ver, Aranza, ¿qué haríamos en este ejercicio para poder resolverlo? Pues hacemos la suma de los tres. Bueno, eso es lo que estaba haciendo. Sumar los tres y luego ya despejar X. Exacto, muy bien, sí. Entonces, con esa idea, pues lo más natural sería sumar x más 10, que sería esta parte, con 3x,
que sería esta parte, más 2x menos 20. Y bueno, aquí como recomendación, pues póngale grados a todos los que son números, ¿no? A lo que sí no le podemos poner grados es a este que dice 3x, porque aquí esto se lee como una multiplicación, ¿no? Y como tal no existe la multiplicación de ángulos, entonces simplemente esto siempre se va a leer como 3x. Y bueno, esto pues creo que ustedes ya se dieron cuenta, es igual a 180 grados, igual y es nuestro primer ejercicio, está bastante sencillo. Y como dice Aranza, lo que hay que sumar, lo que hay que hacer, perdón, es sumar x con x y números con números, ¿no? De esta manera, pues sumamos esta x con 3x, con 2x, y bueno, eso me da como resultado 6x. Y ahora, si sumo las constantes o los números, pues me da como resultado menos 30 grados. Y esto va a ser igual a 180 grados. Y después este menos 30 que lo tengo de este lado restando, lo puedo pasar del otro lado sumando. Y me queda que 6x es igual a 180 grados más 30 grados. Entonces recuerden que si está restando, pues pasa del otro lado sumando, ¿no? Y bueno, aquí me va a quedar que 6x es igual a 210 grados. Ya realicé esta suma. Y finalmente me queda que la x es igual a 200 entre 6. Entonces, aquí yo ya estoy asumiendo que pues el álgebra básica la dominan, pero igual y si tienen alguna duda, pues siéntanse libres de preguntar. Recuerden que lo que pasó aquí fue que este 6 que está multiplicando, pues lo pasé del otro lado dividiendo. Y bueno, ya simplificando esa operación, sería 210 entre 6, que eso es, si no me equivoco, 35, ¿no? 35 grados. Entonces, vean que el problema no acaba aquí. Ajá. Ya tengo el valor de x, pero a mí no me pidieron el valor de x como lo puedo ver en este enunciado. Dice, encuentra el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura. Entonces, necesito conocer cuánto vale este ángulo. Para ello, pues lo que tendríamos que hacer sería aquí sustituir el valor de x y vemos que se le tiene que restar 10, ¿no? Entonces, sustituyendo aquí el valor de x menos 10 grados, pues este ángulo, espero que estén de acuerdo, me queda como 25 grados. Y pues no sé, ayúdenme a sacar el de en medio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a preguntarle a los demás. A Michelle, por ejemplo. Michelle, ¿cuánto vale este ángulo? ¿El de en medio? ¿El de en medio? Ujú. 105. 105. Ajá. Sí, sí, según yo sí. Sí, es correcto. 105 grados. Y bueno, ¿cuánto vale el siguiente, Sergio? 50. Exacto, vale 50. Ujú. Entonces vale 50 grados. Y aquí para rectificar, vean que cuando ustedes suman 25 más 105 más 50, les tiene que dar como resultado 180, que en este caso sí da, porque 105 más 25 son 130, y a 130 le sumamos 50, da como resultado 180. Entonces, pues estos primeros ejercicios no están tan difíciles. Ahorita los vamos a ver con fracciones, que es donde a veces muchos se atoran. Pero en general esto sí se los pueden preguntar en el examen y pues no está tan difícil, ¿no? Sería como lo más light. Pero bueno, antes de dejarles el siguiente ejercicio, no sé si alguien tenga alguna duda de aquí, le subimos el nivel, le bajamos, dudas, preguntas, como ustedes me digan. Todo está bien. Oh, ok, perfecto. Sale pues. Vale. Entonces, bueno, no sé, antes de continuar me gustaría saber si hay alguien de aquí que no es del polio de la UNAM. La verdad no los ubico bien a todos. Entonces, pues quisiera irme un poquito más parejo. Entonces, creo que aquí también se puede levantar la mano en esta aplicación. De hecho, yo ya la levanté. Entonces, los que no sean del polio de la UNAM, por favor, pueden levantar la mano.
Vale, ok, perfecto. Gracias, ya la pueden bajar. Sale pues, entonces, pues recuerden que son distintos temarios los que siguen el Poli y la UNAM, ¿no? Por ejemplo, yo que fui en la UNAM, pues me sé más el temario de la UNAM, pero pues ya le he estado ayudando en las regularizaciones a varios de sus compañeros del Poli, entonces pues también me sé más o menos el temario del Poli, pero de los que no me sé, pues son de las prepas del estado, ¿no? De ese sí casi no me sé el temario, no sé en qué orden lo vean, entonces también por eso pregunto. Pero bueno, al parecer hasta ahorita todos vamos bien, creo que este ejercicio se les hizo sencillo, o eso quiero pensar. Y bueno, con esa idea, pues vamos a pasar al nivel 2, ¿no? Entonces, el enunciado es exactamente el mismo, por eso ya no lo copio y me parece que tenía que hacerlo un poquito más grande en el anterior, pero bueno, ahí está. Entonces, es prácticamente lo mismo. Tengo que encontrar el valor de cada uno de los ángulos. En este caso sería encontrar el valor de este ángulo, de este otro y de este de aquí. Ajá. Entonces, pues con esa idea creo que ustedes ya saben qué ecuación plantear. Es la misma que nos comentó Aranza en un inicio, que sería sumar la primera parte, que es un medio de x más 20 grados, que sería sumar esta parte, luego la tengo que sumar con esta otra parte, que sería más un cuarto de x más 10 grados, y sumarlo finalmente con la última parte, que sería un tercio de x más 20 grados. Y bueno, esto yo sé que va a ser igual a 180 grados. Aquí se ve que esto forma un ángulo completamente llano. Y lo que quedaría sería sumar, ay, creo que se movió ese texto. Ok, lo que quedaría es hacer sumar, perdón, lo que quedaría hacer otra vez es sumar los términos que tienen x entre ellos y los términos que se les conoce como constantes entre ellos, que en este caso sería este 20 con este 10 con este 20, sería sumarlos entre ellos, ¿no? Sin embargo, pues aquí noto que tengo fracciones, entonces, pues primero voy a acomodar los términos, ¿no? Es decir, voy a hacer lo que les decían ustedes en la secundaria, de peras con peras, manzanas con manzanas. Y si se fijan ahí, prácticamente lo único que hice fue acomodar los términos, ¿no? Primero puse los términos que tienen X y después puse los términos que no tienen X. Y de hecho, antes de hacer esa suma de fracciones, porque bueno, yo sé que a veces le tememos a las fracciones, entonces antes de hacer esa suma, voy a hacer esta suma normalita, que si se fijan sería 20 más 10, son 30, y más otros 20 serían 50. Entonces vean que son 50 positivos, pero los puedo pasar del otro lado para que sean 50 negativos. Entonces serían 180 menos 50 grados. Y bueno, 180 menos 50, pues resulta que son 130 grados. Y del lado izquierdo me sigo quedando con esas fracciones. Entonces la idea aquí es que ustedes me digan cómo operamos esas fracciones. O sea, cómo le hago para, ya sea para quitármelas o para sacar el resultado, ¿no? Lo que ustedes gusten. Ideas, ideas. Pues primero sumas las fracciones, ¿no? Sin la X y al final ya que esté la suma total de las fracciones, ya le pones la X. Ok, vale, entonces, pues continuando con esa idea, ¿cómo sumarías un medio más un cuarto? Y lo que dijo Van es correcto, hay que hacer esa suma primero y al último ponerle X. Y entonces la pregunta ya simplemente queda como, pues, ¿cómo sumo estas fracciones, no? ¿Cómo las han sumado ustedes? ¿De dos en dos o encuentran el mínimo común divisor? ¿Cómo lo hacen? Creo que era encontrarle el mínimo común múltiplo, si no estoy mal. Ok, ok. Entonces, a ver, pues vamos con la idea de Hans y ahorita vemos qué más se podría hacer. Les adelanto que hay veces que las personas lo hacen de dos en dos, es decir, primero suman estas fracciones y ya después las sumarían con un tercio, lo cual no está bien, digo, no está mal, perdón, está bien, está excelente. Sin embargo, una forma un poquito más rápido de hacerlo es encontrando el mínimo común múltiplo. Entonces, a ver, Hans, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de esto? 12. Sería 12. Entonces, bueno, para los que no se acuerdan, creo que eso lo van a ver un poquito más adelante con la maestra Liz. Aquí la M es minúscula, generalmente la ponen como minúscula.
Pero bueno, vamos a hacer un recordatorio un poquito rápido de cómo se encontraba esto del mínimo común múltiplo. Y entonces el mínimo común múltiplo, para encontrarlo, lo que teníamos que hacer pues era poner las cantidades a las que nosotros queríamos encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces en este caso nosotros queríamos encontrar el mínimo común múltiplo de 2, de 2, de 4 y de 3, que precisamente son los denominadores de estas fracciones. Ajá, entonces para encontrarlo pues lo que tenemos que hacer es ir dividiendo los números. Entonces, por ejemplo, de estos números me doy cuenta que estos dos son divisibles entre 2, entonces pues lo divido entre 2 y de hecho así siempre se empieza, ¿no? Viendo si se pueden dividir entre 2. En este caso, este número y este número sí se pueden dividir entre 2. Entonces aquí me quedaría decir 2 entre 2, pues es 1. Y 4 entre 2 es 2. Y finalmente el 3 no se puede dividir entre 2, entonces así lo dejo, ¿no? Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es hacer el mismo procedimiento. Este procedimiento va a parar hasta que todos los números de aquí sean 1. E insisto, probablemente esto lo van a ver con la maestra un poquito más adelante, pero bueno, tengo que hacer el mismo procedimiento hasta que me quede que todos los números son 1. Entonces, este número de aquí ya es 1, ya no le tengo que hacer nada, pero ahora vienen estos dos números, que si se fijan el 2 solo se puede dividir entre 2, entonces precisamente aquí coloco un 2 para decir que este número 2 lo voy a dividir entre 2, entonces me queda como resultado 1. Este 1 no le hice nada, entonces lo único que tengo que hacer es bajarlo. Y bueno, al 3 tampoco le hice nada, entonces también lo tengo que bajar. Y bueno, si se fijan, ya casi acabo con este procedimiento. Este ya es 1, este ya es 1. Y el 3, ¿entre qué se puede dividir? Pues solamente se puede dividir entre 3. Entonces, pues lo divido entre 3 y me da 1. Este 1 no le hago nada y este 1 tampoco le hago nada, entonces lo único que hago es bajarlos, ¿no? Hay autores que no lo bajan, que simplemente lo dejan así, pero pues yo prefiero bajarlos para ver que ya tengo todos, ¿no? Y bueno, entonces, si se fijan, pues aquí ya se detiene el algoritmo porque ya todo quedó como 1. Y bueno, en conclusión, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Pues el mínimo común múltiplo siempre va a ser la multiplicación de estas cantidades. En este caso, si multiplicamos 2 por 2 me da 4 y luego lo multiplico por 3, me da como resultado 12. Y de ahí encuentro ese mínimo común múltiplo que es 12. Y ahorita van a ver que eso nos va a simplificar muchísimo las cosas. Ajá. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda de cómo encontrar el mínimo común múltiplo. No, está claro. Ok, bueno, bien. Entonces, bueno, lo que yo hago siempre es evitar las fracciones. No me gusta trabajar con fracciones porque es bastante lento trabajar con fracciones. Entonces, una forma de quitarme las fracciones es, bueno, voy a quitar esto que está aquí en verde, es multiplicar. Híjole, bueno, aquí tengo un problema con la tablet y luego no me responde bien, no sé por qué. A ver, ahí está. Ok, entonces, ¿para qué encontramos ese mínimo común múltiplo? Bueno, pues lo que voy a hacer es multiplicar la expresión que tengo aquí por este mínimo común múltiplo que es 12. Y de esa manera, ustedes siempre, 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 siempre se van a poder quitar las fracciones. Probablemente tengan que trabajar con números un poquito muy grandes, a veces no, pero lo que les garantiza este método es quitarse las fracciones y a veces no trabajar con fracciones nos ahorra un buen de tiempo. Entonces, hay muchísimas maneras de hacer este ejercicio. La que ustedes se acomoden está perfecta. En este caso, yo me acomodo mucho siempre buscando el mínimo común múltiplo para olvidarme de las fracciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer la multiplicación que hemos puesto aquí, en la cual vamos a multiplicar todo por 12. Y recuerden que esta expresión de aquí no se afecta en tanto ustedes multipliquen lo de la izquierda y lo de la derecha por el número 12. Si solo multiplican la parte de la izquierda y se les olvida la parte de la derecha, entonces ahí estaría mal.
ajá, ya no se va a cumplir la igualdad. Entonces, para que se cumpla la igualdad, lo de la izquierda y lo de la derecha se multiplica por 12. Entonces, vamos a hacer eso. Sería 12 por este término y por este término y vamos a ver qué nos da, ¿no? Entonces, vamos a hacer la primera multiplicación. Sería 12 por 1/2 de x. Ajá, entonces probablemente aquí sí se estén como mezclando términos, ahí sí no sé qué hacer, pero bueno, a fuerzas en trigonometría siempre vamos a necesitar un poquito de álgebra, entonces no importa lo poquito o lo mucho que sepan de álgebra, con que sepan así lo más básico, me conformo para que puedan entender qué estamos haciendo aquí, y bueno, estamos multiplicando 12 por 1/2 de x, y entonces recuerden que para hacer esta multiplicación, lo único que se multiplican aquí son los coeficientes. En este caso voy a multiplicar 12 por 1/2. Entonces, ¿cuánto es 12 por 1/2? 6. Es 6, ajá. Entonces prácticamente es como si dividirían 12 entre 2, eso les da 6 y recuerden que esto se le coloca la x, ¿no? Entonces serían 6x la multiplicación de estos primeros términos. Ahora, si multiplicamos 12 por 1/4 de x, sería como este 12 dividirlo entre 4 y por eso me da 3. Entonces me queda como 3x y finalmente hago lo mismo con este 12, lo multiplico por 1/3 de x y eso me da como resultado 4. X. 4x. Y esto va a ser igual a, y aquí, esta es la única desventaja que le encuentro a la forma de hacerlo aquí. Ahora tenemos que multiplicar 12 por 130, que bueno, eso lo podemos hacer mentalmente, no es tan difícil, pero pues también lo podemos hacer en calculadora por esta ocasión, ¿no? Entonces, 130 lo multiplicamos por 12, me da como resultado 1560. Insisto, aquí hay varias maneras de resolver este ejercicio. Ah, ya se quedó sin pila mi mouse. Ok, entonces, ahora lo que tengo que hacer, pues es estas cantidades ya las puedo sumar así normalitas, serían 6 más 3, 9 más 4 serían 13, entonces aquí son 13x y esto es igual a 1560. Y bueno, ya para conocer el valor de x, este 13 que está multiplicando, lo pasamos del otro lado y nos quedaría dividiendo. Entonces la última operación que tendría que hacer sería 1560 dividido entre 13 y pues eso es igual a 120. Entonces el valor de x, pues descubro que es 120 grados. Ajá, entonces, como ustedes se acomoden trabajar el ejercicio, realmente no hay manera. Yo quería mostrarles que se puede hacer a través del concepto de mínimo común múltiplo, pero si ustedes quieren hacer la suma de 2 en 2, pues también es válido. Pero no sé, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces ya encontramos que x vale 120. Vamos a encontrar cada uno de estos ángulos rápidamente. Entonces, pues le voy a pedir a alguno de ustedes que lo saque. A ver, bueno, no sé cómo se pronuncia, si está mal tú me corriges, pero aquí lo estoy leyendo tal cual como kiné. Entonces, kiné, si puedes sacar este ángulo. Y Michelle, si puedes sacar este otro ángulo. Y finalmente, Benny, si puedes sacar este otro ángulo, por favor. Y ahorita me dicen cuánto vale cada uno de estos ángulos, porfa. Entonces, damos un minutito. El primero es 80, Es 80. 80 grados. Sí, muy bien, sí. Y bueno, aprovechando, ¿cómo? ¿Sí se pronuncia así, kiné? Sí, Kine. Ok, vale, vale. Bien, entonces este ángulo es de 80 grados. El que sigue, no sé si ya lo tengan. 40 grados. Ok, espérame. Ajá, es de 40 grados, muy bien, es correcto. Y finalmente, este ángulo, ¿cuánto vale? Benny, ¿lo tienes?
Ok, creo que igual y está un poquito confundido porque noté que llegó después, pero bueno, serías aquí sustituir el valor de x, entonces x vale 120 y 120 lo tengo que multiplicar por un tercio, sería igual que dividirlo entre 3, entonces si divido 120 entre 3 me da como resultado 40 y le sumamos 20, entonces serían 60 grados, ¿no? Entonces aquí vean que si se cumple, siempre se tiene que cumplir que cuando ustedes sumen estos tres ángulos, que sería 60 más 40, pues da 100, más 80 da 180, que precisamente pues era el objetivo de este ejercicio, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos podrían preguntar en este tema de clasificación de ángulos. La verdad es que sabiendo álgebra no debería de haber problema. Y pues repito, ¿no? Tenemos lo que son ángulos complementarios, que ustedes los suman, dan 90 grados. Suplementarios, los sumamos y dan como resultado 180 grados. Y los conjugados, los sumamos y dan como resultado 360 grados. Y vean que aquí en este caso puse dos ángulos, pero podrían ser n ángulos, ¿no? El punto es que sumados den como resultado 360 grados. Entonces, de este tema, pues yo aquí los estoy viendo que están bien nivelados, que no les cuesta. Entonces, considero que pues sería bueno dejarles un ejercicio de tarea, ver si tuvieron problemas con ese ejercicio y en caso de que no hayan tenido problemas, pues seguir avanzando, ¿no? Y si hubiera algún problema, pues detenernos a ver en qué parte es, ¿no? Si es en álgebra o si es en algún concepto que no haya quedado claro de aquí. Entonces, con esa idea, pues porfa, de tarea, intenten resolver el siguiente ejercicio. Entonces, sería de tarea. Ahorita me gustaría avanzar un poquito más en el temario para que no nos falten días, porque luego me pasa que me faltan clases para poder cubrir todos los conceptos. Entonces, pues prefiero que lo hagan de tarea, igual y lo pueden hacer hasta mentalmente, pero intenten colocar sus procedimientos, ¿no? Y basta con que lo manden al WhatsApp con su nombre. Ajá, entonces, pues el contacto es el en el que les envíe ahorita la liga, envían su tarea con su nombre, así lo más simple que se pueda y pues ya quedó, ¿no? De hecho, van a hacer dos ejercicios para que puedan practicar bien. Yo creo que con dos ejercicios basta. La verdad es que no nos gusta, bueno, a mí y a mi hermano, que probablemente muchos ya sepan que es Mike, no nos gusta tanto dejar tarea porque luego hay que revisarla, ¿no? Pero pues sí es bueno que practiquen para que pues estén puliendo cualquier detalle que les pueda surgir. Entonces, ahí están esos dos ejercicios. Yo creo que al final les paso el Jamboard, pero de todos modos, si alguien por alguna otra razón gusta copiarlos rápido, pues los voy a dejar aquí un segundo para que los copien. Y ahorita le paso al otro para que también lo copien, pero pues este Jamboard se los planeo pasar ahorita. Ok, entonces, salvo que alguien me diga que le falta de copiar algo, pues voy a pasar al siguiente por si lo están copiando, que creo que aquí lo más fácil pues es simplemente tomar un screenshot, ¿no? Pero luego hay personas que sí gustan copiarlo así en su cuaderno para ya no tener que copiarlo después. Entonces, adelante. Ok, bien. Entonces, si alguien necesita que hagamos una pausa, me avisa. Pero pues por lo mientras vamos a continuar si nadie tiene algún inconveniente. Y ahorita vamos a ver el concepto de radián. Ajá. Ok, entonces para analizar este concepto de lo que es un radián, probablemente muchos ya sepan, pero bueno, un radián, pues
surge de la necesidad de medir ángulos, ¿no? Entonces, recuerden que aquí tenemos nuestro ángulo más básico y pues desde la primaria nos enseñan con el transportador o así, simplemente con un dibujo, nos enseñan que los ángulos generalmente se miden en grados. Entonces, yo puedo tener un ángulo que sea, por ejemplo, 30 grados, 60 grados, 45 grados y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una medida o una forma de medir los ángulos es precisamente en grados y bueno, a ese sistema propiamente se le conoce como sistema sexagesimal. Entonces, en el sistema sexagesimal, lo que se ocupa como medida para, algo así que medir los ángulos son los grados, pero también ustedes se van a encontrar que se ocupan los minutos y también se ocupan los segundos. De manera que un ejemplo de ángulo, pues podrían ser 30 grados, 10 minutos, ¿no? Otro ejemplo de grados, de ángulos, perdón, podrían ser 60 grados, 20 minutos, 45 segundos. Entonces, pues como se darán cuenta, la primera comilla significa simplemente minutos y la segunda comilla significa segundos, de manera que, por ejemplo, esto de aquí se lee como 60 grados, 20 minutos, 45 segundos. Ajá. Entonces, ese es el sistema sexagesimal. La verdad es que no es necesario profundizar en ese sistema. Ya está práctico. Bueno, por lo que he visto en varias clases, en varios cursos, prácticamente ya nadie lo usa. No es que esté obsoleto, sin embargo, pues por experiencia sé que ya no les enseñan a sumar ángulos en segundos, o sea, ya no es como que, oye, suma este ángulo con este ángulo de arriba, ¿no? Eso ya no se pregunta en los exámenes, inclusive creo que ya no se da en las escuelas, pero bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que sí se puede hacer. Si ustedes les pidieran hacer la suma de estos ángulos, pues sí se podría. Sin embargo, esta suma es un poquito diferente, no es la suma que ustedes conocen, porque recuerden que estamos en un sistema que se llama sexagesimal. Entonces, ¿alguien sabe a qué hace referencia la palabra sexagesimal? No. ¿No? Bueno, aquí voy a poner otras palabras que te voy a explicar, ¿no? Vigesimal. Ok, bueno, el sistema sexagesimal hace referencia al número 60, o sea, sexa significa 60. Eso quiere decir que la base de estos números es el 60. ¿Y a qué me refiero con la base? Bueno, pues me refiero a que, por ejemplo, en el sistema decimal, la base es 10. Si se fijan nosotros para contar y en general casi para todo, siempre utilizamos el sistema decimal, de manera que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se fijan, en general en el sistema decimal tenemos 10 símbolos que son únicos. Ajá, tenemos el 0, el 1, el 2, hasta el 9. Pero después del 9, pues si se fijan, el 11 ya es una combinación de dos unos, o el 12 ya es una combinación del 1 y el 2. Ajá, entonces simplemente tenemos 10 símbolos y por eso se le llama sistema decimal. Vamos contando, entre comillas, vamos contando como de 10 en 10. Ajá. Y bueno, si ustedes empiezan a aprender francés, pues van a ver que los números básicamente se cuentan o se dicen como si estuvieran en un sistema vigesimal. Entonces, si alguien por ahí sabe un poquito de francés, no me dejará mentir. Y de hecho hay un poquito de memes al respecto, ¿no? Que por ejemplo, 20 se dice bond, pero si quieres decir 90, tienes que decir dos veces 40 más 10. Ajá, entonces, eso pasa porque es un sistema vigesimal. La base es el 20. Entonces, los números del 1 al 20 en francés, pues, son completamente distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que el 10 es 10, pero el 11 es, bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero son súper distintos. O sea, cada número es único del 1 al 20. Y después, para hacer el 21, pues ya es la combinación del 1 más el 20. Ajá. Entonces, sí es un poquito distinto en ese sentido. Y bueno, a ese sistema se le llama vigesimal. Y en este caso, estamos diciendo que los grados pertenecen a un sistema sexagesimal. Entonces, aquí se va contando de 60 en 60. Ajá, entonces, de hecho, eso pues tiene bastante sentido, porque si se fijan, los segundos, ustedes no pueden decir 100 segundos, ajá,
máximo son 59 segundos, ¿no? Y ya después, si tienen 60 segundos, pues tienen 1 minuto. Y si tienen 60 minutos, tienen 1 hora. Entonces, a eso me estoy refiriendo con sistema sexagesimal, que es como se pueden medir los ángulos. No sé si hasta ahí haya alguna duda. Vale, creo que vamos bien. Entonces, recuérdenlo simplemente, es sistema sexagesimal, están minutos y segundos, y pues en general se podrían hacer sumas. Sin embargo, ya ni en la escuela ni en los exámenes se pregunta cómo hacer una suma de esto, ¿no? Entonces, pues creo que nos podemos saltar esa parte para ver algo muchísimo más importante, que es el sistema cíclico. Ajá. Entonces, en el sistema cíclico es donde aparece principalmente la medida del radián. Y bueno, se le llama sistema cíclico porque precisamente lo que voy a hacer es agarrar aquí una circunferencia, un círculo, y de ahí viene el nombre, sistema cíclico, y este círculo lo que me va a hacer es, lo que me va a permitir hacer es tomar medidas. Por ejemplo, de aquí a aquí, yo sé que son 90 grados, pero ahorita con la medida que les voy a enseñar, pues me van a decir que son pi medios de radián. Pero bueno, antes de ver eso, pues tenemos que definir qué es un radián. Entonces, un radián se va a definir de la siguiente forma. Déjenme quitar estas cosas de aquí. Ahorita no las necesitamos tanto. Si ustedes ya las dibujaron, no hay tanto problema. Pero para que mi dibujo sea un poquito más claro, las estoy quitando. Entonces, como ustedes saben, pues esta circunferencia obviamente no está tan bien hecha, pero lo que quería poner aquí era una circunferencia. Y si es una circunferencia, yo sé que tiene un radio, que este radio pues puede valer 3, puede valer 5, pero de manera general lo representamos con la letra R, ¿no? Entonces, resulta que a un matemático dijo, bueno, ¿qué pasa si este radio, perdón, este radio fuera como una cuerda y esta cuerda la ponemos aquí? Ajá, entonces déjenme cambiar de colores para que se vea un poquito mejor la idea. El radio lo puse de azul y entonces el concepto de radián consiste en agarrar esta cuerda que está en azul y ponerla aquí, ponerla en la circunferencia. Ajá, entonces es como si ustedes agarraran ese radial y lo doblaran tantito, este radio, perdón, y lo doblaran tantito y lo pusieran de este lado. Y entonces esta medida que está en azul, ¿cuánto mide? Pues mide R. De manera que si esto mide 3 centímetros, pues esta curva mediría 3 centímetros. Y pues, si se fijan, aquí se forma una especie de rebanada de pastel o rebanada de pizza, porque puedo cerrar este dibujo con otro radio que tiene de medida R. Y lo que estoy formando al hacer esta especie de pizza es precisamente aquí un ángulo, que ese ángulo pues le puedo llamar como yo quiera, ya lo vimos anteriormente, y en este caso le estoy llamando con la letra teta. Y entonces teta pues va a ser un ángulo que se le considera como un ángulo central. Central porque está en el círculo, ¿no? Perdón, en el centro del círculo. Ajá. Entonces vean que ese ángulo central se forma a partir de estos dos radios. ¿Y cuál es la apertura de este ángulo? O sea, ¿cuánto se abre? Pues se abre R unidades. Ajá. Entonces, a esta apertura en particular, que ahorita todavía no sabemos cuánto vale, pero a esto de aquí se le denomina radián. Ajá. Entonces, ahorita está explicado con palabras, está explicado con el dibujito. Simplemente, si ustedes quieren tener un radián, recuerden que tienen que agarrar este radio y ponerlo aquí en la circunferencia, doblarlo y ponerlo en la circunferencia y se les va a formar este ángulo que se llama radián. Pero bueno, eso es en el dibujo y si lo queremos ver ya con palabras, pues resulta que el radián, se los voy a poner aquí para irlo explicando. Yo también voy a copiar esta. Igual quedó muy pequeño. Entonces, a ver un segundito.
Ok, entonces el radian lo vamos a definir de la siguiente forma, ¿no? Y aquí simplemente voy a ir subrayando. Y bueno, el radian va a ser, como lo habíamos dicho, un ángulo central, porque precisamente el ángulo que yo definí se encuentra en el centro de la circunferencia. Y bueno, este ángulo central va a ser subtendido por un arco igual a la longitud del radio del círculo. Entonces, aunque ustedes no sepan qué es subtenido, lo importante aquí es que este ángulo se encuentra o se forma, eso significa subtenido. Este ángulo, que es un ángulo central, se encuentra formado por un arco. Recuerden que esto es un arco, es el arco de la circunferencia, por un arco que tiene una longitud igual a la del radio del círculo. Ajá, o sea, este arco tiene una longitud R, como lo pueden ver aquí, y de esta manera se forma esto que es un radián. Y bueno, eso sí me he encontrado que es pregunta tipo poli, sobre todo, y siempre se pregunta en cualquier examen de trigonometría, ¿no? De, oye, dime qué es un radián. O bueno, por lo menos recuerdo que a mí me lo preguntaban bastante, y a veces la definición sí era un poquito confusa para mí, pero no debería de ser tan confusa, porque el radián simplemente es un ángulo que es central y que tiene un arco igual a la longitud del radio del círculo, como se ve pues en esta figura, ¿no? Entonces, ahorita nosotros vamos a hacer la equivalencia de un radián con un grado. Primero, pues les doy un poquito de chance para que copien o vean si tienen alguna duda, y si no tienen ninguna duda, pues continuamos en un minutito. Vale, pues. Entonces, ahora lo siguiente sería encontrar una equivalencia, y ahorita van a ver que esa equivalencia nos va a servir bastante. Entonces, lo que yo quiero encontrar es que esto ya sé que es un radián, pero un radián ¿a cuántos grados equivale, no? Yo tengo que saber eso. Y bueno, para saber eso, pues tenemos que recordar cosas que ya se sabían desde la antigüedad, desde la época de los griegos, y era precisamente que 360 grados era lo que medía toda esta circunferencia en grados. Ajá, entonces, este dato, pues ya se sabía desde la antigüedad. Sabían que cuando le damos una vuelta completa a la circunferencia, resulta que tenemos ahí 360 grados, y es un dato que probablemente ustedes sabían desde la primaria. 360 grados, entonces, pues es la vuelta completa expresada obviamente en grados. Pero esta expresión en grados, si ven, la podemos convertir en una longitud. Y bueno, para convertir estos 360 grados en lo que nosotros llamaríamos como una longitud, lo que tenemos que hacer es recordar cómo se calculaba el perímetro de esta circunferencia, porque si se fijan el perímetro, pues representaría todo esto. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo se sacaba el perímetro de una circunferencia? Creo que era pi por diámetro. Exacto, era pi por diámetro. Pero bueno, ahorita si se fijan ustedes, pues realmente no nos dan el diámetro, todo lo estamos tomando con respecto al radio. Entonces, ¿cómo sería? ¿Pi por radio al cuadrado? Ok, pi por radio al cuadrado representa el área de una circunferencia, y aquí pedimos el perímetro. Entonces, si quisiera quitar esta d, que ya borré todo menos la d, pero si quisiera quitar esta d, ¿qué pondría en lugar de esa d? Pi por 2R. Mm, Muy bien, exacto. Ujú. Entonces, bueno, aquí estoy cambiando las letras, pero no importa cómo lo ponga, o sea, esto al final de cuentas se tiene que entender como una multiplicación. Entonces, en una multiplicación recuerden que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pero eso pasa siempre y cuando sea una multiplicación, no aplica para todo en la vida, como luego nos los quieren hacer ver. Pero bueno, es correcto lo que dijo Vanessa. Aquí me equivoqué yo, no es 2D, es 2R.
Y ahora sí quedaría, ¿no? Sería 2R multiplicado por pi me representa todo lo que está acá. Me representa la circunferencia completa, que en este caso estoy viendo que me representa, pues, 360 grados. Pero ahora vean que yo no quiero saber, no quiero saber lo de toda la circunferencia. Quiero saber lo de este pedacito. Ajá. Este pedazo que pues ya vimos que se llama arco. Este arco, quiero ver cuánto representa en grados. Entonces, pues esto se puede ver como una regla de 3. Aquí voy a borrar esa flecha doble para poner una flecha un poquito más sencilla. Y bueno, la regla de 3 sería la siguiente. Sería que ya sé que todo esto, pues son 2R por pi. Entonces, si todo esto es 2R por pi, esta partecita que se llama R, simplemente se llama R, ¿a cuántos grados equivale? Entonces, vamos a checar eso, ¿no? Vamos a checar cuántos grados equivale. Y bueno, haciendo la regla de 3, pues no sé cómo la hagan ustedes, pero yo siempre a este le pongo X, ya se me quedó así, que es como lo que estoy buscando. Y entonces digo que X, pues va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser a multiplicar las diagonales, que sería 360 por pi, por R, perdón, 360 por R, ahí estoy indicando una multiplicación. Y eso lo tengo que dividir entre 2R por pi, ¿no? Entonces, X va a ser igual a ¿qué? Pues aquí igual necesitamos un poquito de álgebra o de aritmética. La R que está arriba con la R que está abajo se simplifican, se cancelan y nada más me queda 360 grados entre pi y eso va a ser igual al valor de esta X. Entonces, déjenme hacer ese cálculo. Creo que algo salió mal, pero déjenme checarlo primero con la calculadora. Pero sería 360 entre 2 pi, ¿no? Entre 2pi, ¿verdad? Con razón no me quedaba. Sí. Sí, gracias. Sí, entonces recuerden que aquí nada más se fue la R, pero me queda 360 en la parte de arriba y en la parte de abajo me queda 2pi. Entonces lo que voy a hacer es dividir 360 entre 2pi. Y bueno, se los muestro aquí en la calculadora. Me da 57.29. Entonces, ese va a ser un dato un poquito importante. Ahorita les voy a decir cuáles son los datos más importantes. Pero lo que acabo de descubrir aquí es algo interesante. Acabo de descubrir que la X, que vean que la X está representando esta medida, que en realidad es un radián, o sea, esto de aquí es un radián. La X entonces está representando ese radián y me está diciendo que un radián equivale a 57.29 grados. Ajá. Entonces, si ustedes en la escuela, en algún examen, en donde sea, les llegan a preguntar cuánto vale un radián, la respuesta es que un radián vale 57.29 grados. Y si no se acuerdan de ese valor, no es importante que se acuerden del valor, lo que importa es que se acuerden cómo lo obtuvimos. Porque recuerden que en el examen que ustedes van a hacer son bastantes conceptos, o sea, es una cantidad inmensa de conceptos las que se tienen que aprender, ¿no? O sea, de matemáticas, vean que es trigonometría, cálculo, geometría analítica, aritmética, álgebra. Entonces, son muchas cosas. No conviene aprenderse tanto, lo que sí conviene, pues, es aprenderse el razonamiento que nosotros hicimos para poder deducir que un radián equivale a 57.29 grados. Entonces, ese es el resultado al que llegamos. Las fórmulas no sirven de mucho, pero lo que sí sirve es ver de dónde se obtuvieron. Y bueno, eso es a lo que equivale un radián. Sin embargo, pues generalmente como se trabaja esto, es que nosotros vamos a decir que 180 grados equivale a pi radianes. Ajá, esto sí, pues es casi necesario que se lo aprendan. Si no se lo quieren aprender, también está bien. Pero bueno, esto sí les va a ayudar muchísimo. Hay cosas que no ayudan tanto como esto, pero esto de aquí, pues es como la regla de oro, ¿no? Siempre hay que acordarnos que 180 grados representan pi radianes. Ajá, entonces 180 grados que está aquí
representan pi radianes. Y a partir de esta expresión o de esta formulita, pues nosotros vamos a empezar a poder hacer equivalencias. De manera que si te preguntan, oye, ¿cuántos son 90 grados en radianes? Pues con esto ahorita vamos a ver que se hacen las equivalencias. Entonces, pues si no tienen ningún inconveniente, vamos a empezar a hacer ejercicios de esto. Si necesitan copiar algo, pues díganme para que me regrese. Pero si no, pues vamos a pasar a esos ejercicios. Ok, entonces lo primero que yo quiero hacer, y así vienen algunos ejercicios, es convertir 90 grados a radianes. Ajá, eso es con lo que vamos a empezar. Y de hecho, pues voy a poner todos los ángulos que más se utilizan en grados y en radianes para que ustedes los vayan conociendo. Pero bueno, si me piden convertir a mí 90 grados a radianes, vamos a ver dos formas en las que lo podemos hacer. Una forma es precisamente teniendo esto de aquí en cuenta. Entonces, sin más que decir, pues se hace sencillamente con una regla de 3, ¿no? De manera que yo tengo que 90 grados, pues me va a representar X cantidad de radianes, y lo que sí sé ya por defecto es que 180 grados me representa pi radianes. Ajá, a veces las personas suelen omitir esta palabra de radianes, y prácticamente es lo mismo. Sin embargo, hay profesores, bueno, supongo que a ustedes ya no les tocó eso, o sí les tocó, pero que esta palabra a fuerzas quieren que aparezca, ¿no? Porque, o sea, la unidad se llama como tal pi radianes, entonces por eso tienen que aparecer estos radianes, porque si no nada más sería pi, que sería un número así como aleatorio, ¿no? Pero bueno, ahí como ustedes lo quieran poner, yo sí me acostumbré a poner radianes. Y bueno, vamos a hacer esta regla de 3 en la que veo que lo que tengo que hacer es multiplicar las diagonales otra vez. Entonces, este signo de interrogación que yo normalmente le pongo X, quedaría como X igual a 90, que multiplica a pi radianes, y esto va a estar dividido entre 180 grados. Y bueno, aquí lo único que se tiene que hacer, pues es empezar a hacer la simplificación. Entonces, si simplificamos 90 entre 180 grados, ¿cuánto les queda ya así súper simplificado? Ok, a ¿Un ver, medio? ok, un medio, bien, Hans. Un medio, y al lado coloco pi radianes. Ajá. Entonces sería un medio de pi radianes, ¿no? Y bueno, cuando estamos empezando a muchos les confunde las notaciones porque hay varias formas de poner esto. Entonces, generalmente, como ustedes lo podrían, sería que esto es un medio porque ya lo simplificaron, y entonces cuando multiplican 1 por pi radianes, pues sigue siendo pi radianes. Acuérdense de, por ejemplo, cuando multiplican 1000 por 1, ¿cuánto es? Pues sigue siendo 1000, ¿no? Si multiplican 1.000.000 por 1, pues sigue siendo 1.000.000. Entonces, si aquí multiplican pi radianes por 1, pues sigue siendo pi radianes. Entonces, una de las formas en las que yo puedo expresar mi resultado es simplemente poniendo pi radianes entre 2, pero también se puede expresar como ese 1/2 que nos dijo Hans, multiplicado por pi radianes. E insisto, hay algunos profesores o inclusive autores que simplemente lo ponen como 1/2 de pi. Ya no le ponen la palabra radianes. A mí sí se me hace correcto ponérsela. Y bueno, una última forma es poner pi entre 2. O sea, este pi lo ponen aquí. Ajá, y estamos diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y eso, bueno, pasa por la propiedad de la jerarquía de operaciones, en donde, si se fijan aquí, prácticamente estamos haciendo una especie de división y luego una multiplicación. Entonces, por jerarquía de operaciones, como la multiplicación y la división están al mismo nivel, pues puedo hacer primero esta multiplicación de manera que se lee 1 por pi y me queda pi, y eso dividido entre 2. Entonces, no importa cómo lo pongan, aquí están todas las formas en las que lo podrían poner, como esto, 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 o finalmente esto. El resultado sigue estando bien. Ajá, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguien tuvo alguna duda de cómo hacer esta simplificación?
No te escuché si hablaste. ¿Cómo te llamas? Nefe. Déjame ver cómo. No, sí se vi, sí se vi. Ah, ok, ok, perfecto. Vale, creo que todos vamos bien. Entonces, generalmente ya en algunas clases vamos a tener que utilizar los radianes en lugar de utilizar los grados porque va a ser más cómodo hacer operaciones con ellos, sobre todo a la hora de hacer una multiplicación de una constante por este ángulo, pues es más fácil hacerlos en radianes y en algunas otras operaciones que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, vamos a hacer varios ejemplos de aquí y pues la mayoría de los ejemplos van a ver que están sencillos. Sin embargo, esos ejemplos los vamos a hacer porque hay ángulos que siempre estamos ocupando. O sea que en los ejercicios o en las fórmulas siempre vienen esos ángulos. Y uno de los ángulos que siempre viene es el de 90 grados, ¿no? Entonces, desde ahorita intenten aprenderse que 90 grados es pi medios. Ajá, repítanlo bastantes veces hasta que se lo aprendan. 90 grados siempre es pi medios. Y otro ángulo importante que aparece bastantes veces es el de 60 grados. Si 60 grados lo quiero convertir a radianes, pues ¿cuántos radianes representa, no? Y bueno, pongo este ejercicio también para mostrarles la otra forma. Lo pueden hacer con la forma que ustedes se acomoden. Sinceramente, yo me acomodo un poquito más con regla de 3 porque aquí estoy viendo exactamente todo lo que está pasando. Ajá. Y bueno, la otra forma la voy a poner aquí porque es como una especie de formulario. Ay. Ok, bueno, entonces, si queremos convertir 60 grados a radianes, y esto sí es un poquito de aprenderse lo que hay que hacer, es, bueno, aquí nos dice, ¿no? Aquí nos dice que si queremos convertir de grados a radianes, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por pi y dividir entre 180 grados. Ajá. Entonces, una forma en la que a veces los profesores dicen que se aprendan esto es que te acuerdes que si quieres pasar de grados a radianes, lo único que necesitas hacer es dividir entre 180. Ajá. Y ponerle la pi. Y ponerle el pi. O la pi o el pi, como ustedes quieran decirle, ¿no? Entonces, 60 grados, los quiero pasar a radianes. Me acuerdo que me dijeron que lo único que tengo que hacer es dividir entre 180 grados y ponerle pi. Y bueno, esto lo empiezan a simplificar obviamente y ya les da el resultado, pero se lo pueden aprender de esa manera, insisto, yo prefiero un poquito más la regla de 3 porque es más claro, pero algunos prefieren hacer esto porque es más rápido. Entonces, nuevamente repito una vez el procedimiento. Si quiero convertir de grados a radianes, divido entre 180 grados y le agrego el pi. Entonces, vamos a acabar este ejercicio de manera que lo único que tengo que hacer aquí, pues, es hacer esta simplificación. Entonces, para simplificar 60 entre 180, lo que podríamos hacer primero es dividir ambas partes entre 10, de manera que si divido lo de arriba y lo de abajo entre 10, me queda 6 entre 18 y esto multiplicado por pi. Y bueno, aquí se ve ya un poquito más claro que ambos se pueden dividir entre 6. Entonces, si divido 6 entre 6, pues me queda 1. Y si divido 18 entre 6, me queda 3. Y bueno, el pi nunca hay que perderlo, ¿no? Y bueno, como se darán cuenta, aquí lo que acabo de encontrar es que 60 grados equivale a 1/3 de pi, o ya sabemos que esto lo podemos poner como pi tercios, y es exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, pues ese es el como truco, lo pongo aquí en la parte de arriba, la especie de formulario, y también aplica para los radianes, ¿no? Que de hecho vamos a ver eso. Entonces, ahora observen, si quiero convertir de radianes a grados, lo que tengo que hacer es multiplicar por 180 grados y quitar el pi. Entonces, hay que aprendérnoslo bien para no errarle. Grados a radianes es dividir
y de radianes a grados es multiplicar por 180 y quitar el pi. Entonces, pues aquí no tengo otra forma de quitarlo más que tacharlo así tal cual. Y entonces la única operación que tengo que resolver es 180 entre 4. Y bueno, si ustedes sacan 180 entre 4, pues eso les va a dar como resultado 45 grados. Y bueno, aquí antes de continuar, déjenme ponerle un poquito más de orden. Así. Ajá. Entonces, pues como ustedes lo quieran sacar, está bien. Luego a mí me pasaba que, sobre todo en la prepa, que me confundía, ¿no? O sea, si quería pasar yo de radianes a grados, pues dividía entre 180 y obviamente eso es incorrecto. Y luego se van a dar cuando están mal porque les va a dar un mini número. Ajá, y ustedes van a decir, ¿qué onda con este número? Está muy pequeño. Algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, esas son las dos formas en las que ustedes pueden hacer conversiones. Vamos a practicar un poquito más estas conversiones porque sí son importantes, pero no sé si alguien tenga alguna duda antes de que les ponga los demás ejercicios. No, ninguna. Ok, vale, pues. Entonces, bueno, yo creo que para no tardarnos tanto sería que una persona resolviera un ejercicio y así sucesivamente. Lo que lo resuelvan en su libreta. Entonces, ahorita les digo cuál va a ser ese orden. ¿Cuántos somos? Y bueno, también ahorita les voy a dar unos tips para que lo hagan, según yo, más rápido. Pero depende un poquito de cada quien, de cómo se acomode con sus matemáticas. Pero en general yo siento que sí es un poquito más rápido. Vale, entonces para cerrar con la sesión de hoy, pues necesito que hagan esos ejercicios, pero bueno, para que no hagamos tanto, yo los tengo aquí en la lista como especie de manera alfabética. Por ejemplo, primero está Aranza, creo que ustedes tienen el mismo orden, está Aranza, luego Benny, luego Hans, luego está Quiné, luego aquí no alcanza a ver su nombre, pero es Martínez Hernández, luego está Michelle, y luego está Vanessa, y al final está Sergio. Entonces son 2, 4, 6, 8, ¿no? Aquí tengo, ok, aquí tengo 6 ejercicios. Entonces, porfa, les voy a pedir, ahorita coloco otros dos, que cada uno, así como viene en la lista que ustedes deben tener la misma en el chat, si no, ahorita se los pongo mejor, haga uno de estos ejercicios y nos dicte el resultado para que esto sea un poquito más rápido y nos podamos ir temprano a desayunar. Entonces, el primero pues le toca a Aranza y los estoy viendo aquí en el orden, luego a Benny, luego a Hans, luego a ¿quién sigue? Quiné. Luego les digo que aquí nada más aparece su apellido, entonces lo voy a poner Martínez Hernández. Luego a Michelle. Y ahorita pongo uno para Vanessa y para Sergio. Pero porfa, háganlos y ahorita les pido que me los dicten y con eso cerraríamos la sesión de hoy. A ver, uno interesante, ¿no? Para los últimos. Ok. Bueno, entonces damos 2 minutitos para que los hagan.
Pues quien lo tenga ya me puede empezar a dictar. Yo igual. Yo ya acabé el mío. Ok, a ver, vamos a darle chance a Aranza. Según yo salen 315 grados. Ok. Vale. Ahorita lo checamos. No tengo todos. Ahorita los hacemos. Hans, El mío es un sexto de pi radianes. un sexto de pi radianes, es correcto. Bueno, les voy a decir de cuál sí tengo. No hice todos en la mente, pero el de Hans sí es uno de los clásicos, ¿no? Vale. Entonces sería el de Hans, es 30 grados y ese ya estamos diciendo que está bien. El de Vanessa es 15 grados. Ok, déjame ponerlo aquí. Y bueno, el de Vanessa también ya está bien. Y no sé si alguien más. Sí, yo. A ver, Martínez Hernández, 20 ajá, grados. 20 grados. Ok, ese también está bien. Y bueno, aquí se me cuatrapeó. Esa no es una G, es un 9, pero ella lo entendió bien. Muy bien, entonces sí, nada más el de Aranza todavía no lo saco, ahorita lo sacamos. Pero bueno, alguien más que ya lo tenga. Yo. A ver, adelante, ven. Sería 7 pi tercios. Sí, 7 pi tercios radianes. Ok, sí, igual el de Benny no lo tengo, te lo sacamos en unos momentos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En el chat. No, Sergio. Sí, adelante. El mío da 3/4 de pi. 3/4 de pi. Este igual sí lo tengo, es correcto. Creo que por ahí falta Michelle y Kine. El mío me salió 120 grados. 120 grados. 120 grados. Ok, es correcto. Ujú. Entonces los que estamos palomeando ya están bien. ¿Y Michelle? 2/3 de pi. 2/3 de pi. Creo que bueno, sí está mal, ahorita lo checamos, porque aquí estoy viendo que 2/3, que este es el que le di a Kine, pues le da 120 y a Michelle que le di 100 grados le da 2/3, entonces desde ahí se ve que algo por ahí anda mal, entonces vamos a empezar con el de Michelle, ahorita hacemos el de Benny y el de Aranza, y bueno, entonces, no sé qué método hayan ocupado, pero yo voy a ocupar el segundo que les enseñé, que es que si tengo 100 grados y lo quiero pasar a radianes, tengo que acordarme que lo que tengo que hacer siempre es dividir entre 180 y agregarle pi. Entonces, si divido entre 180, lo primero que me doy cuenta es que pues los ceros los puedo cancelar. O sea, es como dividir entre 10. Y entonces me queda 10 entre 18. Y no me olvido de poner pi. Y bueno, ya que hice eso, ahora veo si tienen mitad, que de hecho es lo que tienen mitad. Entonces, mitad de 10 sería 5 y mitad de 18 sería 9. Y no me olvido de poner el pi, ¿no? Entonces, esto me pregunto si se puede simplificar más, son 5/9, creo que ya no se puede simplificar más, entonces sería nuestra respuesta para el ejercicio. No sé si ya identificaste dónde estuvo el error, Michelle. Sí, ya. Ok, perfecto, vientos. Entonces, ahí está, los 100 grados equivalen a 5/9, y bueno, vámonos ahora sí con el de ellos, ¿no? Que estos, pues, hacerlos mental es un poquito tardado, pero igual y sí se puede hacer, ¿no? Entonces, miren, aquí les quiero pues dar otra forma, otra perspectiva de cómo hacer este tipo de operaciones. A lo mejor les sirve, a lo mejor se les hace más complicada, pero quiero que vean que se puede hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer con este 7/4 de pi, es pensar que en lugar de que yo tenga 7/4 de pi, tengo 7 por pi cuartos. Ajá, o sea, básicamente lo único que hice fue que este 7 lo bajé y que el pi pues lo puse arriba, ¿no? Arriba del 4. Pero en sí yo lo sigo leyendo como que son 7/4 de pi. Ajá, aquí esto sigue siendo porque el orden de la multiplicación o de la división en la jerarquía de operaciones está en el mismo nivel. Entonces, por eso yo puedo ir como cambiando las divisiones a las multiplicaciones como yo quiera, ¿no? Ajá, entonces vean que, por ejemplo, aquí se entiende, así tal cual se entiende que el 7 lo estoy dividiendo entre 4
y luego lo estoy multiplicando por pi. Y en este se entiende que el 7 lo estoy multiplicando por esta división, por la división de pi entre 4. Y tiene que ser exactamente lo mismo. Y espero que estén de acuerdo que es lo mismo, porque si no, pues no nos saldría el método, ¿no? Pero bueno, lo que quería hacer ahora es darme cuenta de que pi cuartos es un ángulo que yo me tengo que saber, que es muy conocido. Entonces, vean que ya lo sacamos aquí. Aquí estamos diciendo que pi cuartos equivale a 45 grados. Ajá. Entonces, este pi cuartos que lo tengo en el paréntesis, en lugar de escribir ese pi cuartos, lo que yo puedo hacer es escribir 45 grados. Entonces, el 7 se queda ahí porque no le he hecho nada, pero pi cuartos del lado izquierdo estoy viendo que vale 45 grados. Entonces, por eso lo escribo ahí. Y ahora, 7 por 45, pues eso ya lo puedo hacer así con pluma. Son 7 por 5 son 35 y 7 por 4 son 28, pero a 28 le sumo 3, serían, bueno, a 28 le sumo 3, serían 31 y el ángulo finalmente se lee como 315, que es justo lo que nos dijo Aranza. Sin embargo, pues aquí quería mostrarles otra forma de hacerlo, se me hace curiosa y de hecho a mí se me hace más rápido hacerlo así. Pero, insisto, cada quien, ¿no? Entonces, vamos con el de 210. El de 210, pues ahí sí no hay mucho que hacerle. Tendríamos que hacer 210 entre 180. Obviamente los puedo dividir entre 10 otra vez. Me queda como 21 entre 18. Y veo que ambos se pueden dividir entre 3. Entonces serían, si divido arriba entre 3, sería 7. Y abajo, si divido entre 3, serían 6, ¿no? Que serían 7 sextos. No sé si algo hice mal. A ver, vamos a checarlo de nuevo. Entonces estoy dividiendo entre 3. Sería 21 entre 3 me da 7. Y 18, si lo divido entre 3, me da 6. Entonces, según yo lo estoy haciendo bien, si alguien se da cuenta de un error, me avisa. Pues sobre todo Benny, que le dio 7 tercios. También no habría problema si lo sacamos a decimal, ¿verdad? Sí, no habría tanto problema, pero generalmente siempre se trabajan en fracciones. Lo que sí no puedes hacer es que este pi lo multiplicas por el número decimal que te dio. Eso sí no se puede hacer. El pi siempre se queda. ¿Sale? Sí. Ok. Bien, entonces si no hay un error con mi procedimiento, a mí me dio 7 sextos de pi y él le dio 7 tercios, entonces yo creo que por ahí se equivocó a la hora de simplificar, pero serían 7 sextos. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Y bueno, ya nada más para hacer una especie de sondeo. No sé a quién, podría levantar la mano a quién se le hizo un poquito más práctico hacerlo de esta manera. Igual y no a muchos y está bien, es respetable. No sé a quién le gustó más hacerlo así. Por ejemplo, a Aranza, a Hans. Pues a varios. Ok, perfecto. Sale, pues ya la pueden bajar. Sí, entonces a mí me gusta pensarlo más así. Por ejemplo, también podrían hacer lo mismo con este de 2 tercios, ¿no? Este de 2 tercios, pues vean que nosotros ya sabemos que un tercio equivale a 60 grados. Entonces 2 tercios sería 60 por 2, que me daría 120. Y pues sería un poquito más rápido. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar con la conversión de grados y radianes. Hagan su tarea. La única tarea es repasar pues los ejercicios de ángulos complementarios y suplementarios y nos veríamos el próximo domingo. Entonces, si no tienen dudas, pues ya se pueden desconectar. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Como detengo la grabación. Bye. Cuídate. No sé detener la grabación. A ver. Ya encontré.